El día de hoy estaremos hablando un poco sobre las técnicas creativas para idear, para fusionar esas ideas que tanto vagan en nuestras mentes. Es por ello que vamos a comenzar viendo este pequeño video de Fontacto. A mí me encanta constantemente pasar este video. Realmente considero que es uno de los videos más inspiradores y que nos hace recordar y nos lleva atrás como cuando éramos justamente esos niños y niñas donde creíamos que todo lo podíamos, que de todo éramos posible. Y es por eso que yo quería pasárselos porque es importante que recordemos que tú como emprendedor, como emprendedora, yo como emprendedora, debemos siempre de seguir usando nuestra mente creativa, generar esas ideas brillantes, recordar que cuando tú eras niña o niño soñabas e imaginabas cosas espléndidas, grandiosas, y todo en tu mente era posible. Y ahora te pregunto, ¿aún posees ese sueño de niña o de niño? Es por ello que en esta sesión aprenderemos sobre las técnicas creativas para generar ideas. Y básicamente aprenderemos 7 principales estrategias. La primera que aprenderemos es la llamada tormenta de ideas o también lluvia de ideas, mejor conocida como un tipo de brainstorming. Esta es una de las técnicas mucho más sencillas y conocidas para generar ideas. Probablemente ahorita vinieron a tu mente cuando hacías un brainstorming en el colegio, en la escuela, sobre alguna actividad en específico que la maestra deseaba de realizar con el grupo de tu clase. Esta técnica fue desarrollada por Alex Osborne en 1953 y esta técnica puede practicarse de una forma individual y, claro, también de una forma grupal. Es importante que se sigan algunas reglas. Unas cuantas podrían ser. De toda idea, por más absurda que parezca o ilógica que parezca, debe de expresarse. Es decir, debe de decirse. No se debe de temer de quedarse callado porque, ¿qué dirán los otros? ¿Se burlarán de mi idea? No, pues vale, dale tú y hazlo y exprésalo. Otra regla es que no debes de criticar, no se deben de criticar ninguna de las ideas. Es importante que se deje fluir el pensar de las personas que están haciendo esta tarea, ya sea individual o grupal. Otra regla es que debes de generar muchísimas cantidades de ideas. O sea, aquí valen más la cantidad que la calidad.
Es importante que podamos definir todas las ideas posibles para poder mostrar esas brillantes ideas de negocio. Además, se deben de involucrar a todos los miembros. El involucrar a todos los miembros es necesario para poder lograr de forma eficiente y eficaz los resultados que se esperan. Y claro, supera los obstáculos que impiden tu creatividad. Ya en video pasado hablábamos sobre las barreras y obstáculos que podamos presentar al momento de ser creativos. Pues vale, es momento de que tú lo realices y que dejes a tu imaginación fluir. En cuanto a la implementación, es importante que se tomen en cuenta las siguientes ítems o elementos. En cuanto al tiempo, debe de transcurrir de 10 a 30 minutos. Esto se varía según el problema o según la situación que tú necesites resolver. Se te recomienda que sean sesiones como, cortas pero efectivas, ¿sí? Entonces, de 10 a 30 minutos para hacer una sesión es bastante factible. Además, la cantidad de personas. Cuando hablamos de cantidad de personas, usualmente podría ser un buen grupo, es de 4 a 10 integrantes, porque lo recomendable es que puedan hacer equipos donde todos participen. Si tú haces un grupo demasiado extenso, muchos de los participantes probablemente no vayan a participar, no vayan a idear y por ende no son efectivas dichas sesiones. Es por ello que en estos procesos debe de haber arbitrariedad y también mucha participación. Entre más participen, mucho que mejor. Si tienes grupo extenso, yo te recomendaría que lo puedas subdividir en otros grupos de al menos 4 a 10 integrantes. Es importante que en cuanto a la ubicación o lugar, sea un ambiente totalmente relajado. Es importante que esta técnica, ya sea de forma presencial o virtual, tenga realmente una plataforma que te permita a ti tener un tipo de pizarra digital como un Jamboard, un Mural, un Padlet o cualquier otra que tú conozcas para poder idear, para poder dejar fluir ese pensamiento y esa imaginación. En cuanto a identificar el problema, es importante que tú como tema tengas en concreto con el grupo específicamente esa problemática, esa situación que debes de resolver. Puede darse con antelación o justamente momentos o segundos antes de iniciar la actividad. Solamente ten en claro que todos deben de conocerla para saber hacia dónde van. Si no, de lo contrario, van a estar totalmente perdidos. Y claro, la idea es importante que sea una selección de idea y desarrollo de todos. Para lograr los mejores resultados, puedes incluso involucrar la votación o la discusión. La votación se está recomendando para poder tener un tipo de democracia y arbitrariedad en la solución que se va a acatar. De lo contrario, pueden surgir algún par de malestares en el equipo o el grupo que tú tienes. En general, esta técnica debes de siempre tener presente y recordar. Primero, es importante que suspendas el juicio. Como ya te mencioné anteriormente, no critiquemos, no juzguemos, o sea, no venimos a hacerlas de jueces, venimos a hacerlas de ideadores, de creativos, de imaginativos, de dejar fluir nuestro pensamiento justamente como cuando éramos niños. Además, debes de pensar libremente. No obstaculices tu mente de pensar más allá de lo posible. Es importante que pensemos de una forma libre, de una forma totalmente espontánea para dejar fluir ese pensamiento. Además, la cantidad es lo que importa. No te pongas a evaluar la calidad de tus ideas, si son viables, si son factibles, si son reales. Ponte a pensar si son específicamente la mayor cantidad posible que tú puedas realizar. Y claro, el efecto multiplicador. Recuerda que tienes que ser sumamente audaz porque tenemos poco tiempo para resolver problemáticas que se han presentado. Adicionalmente, el moderador debe de explicar esta metodología de una forma correcta.
Es importante que se tengan las bases claras. Al inicio es importante que se dejen fluir esas ideas y no decir simplemente no. Se puede realizar una depuración incluso hasta el momento de llegar a elegir la idea seleccionada o la idea ganadora. Como ya te había mencionado, ya sea por votación o por discusión. Esta técnica es la más común y la más antigua, ya que desde que estábamos en el colegio se nos pedían hacer el montón de ideas, de lluvia de ideas. A continuación veremos un breve video que nos explicará sobre este tema. Hola, bienvenido a una nueva videodosis de marketing turístico. Hoy vamos a hablar de las lluvias de ideas y te vamos a dar 4 claves para que triunfes con este proceso. Una lluvia de ideas o un brainstorming es un proceso creativo primario. Te servirá para crear conceptos no solo publicitarios y marketingianos, sino de cualquier tipo. Podrás crear un nuevo servicio, un nuevo producto o incluso una receta. Vamos a ver cuáles son las claves. Para empezar, prima la cantidad. En esta fase tan primigenia de la creación de ideas es muy importante que primes la cantidad frente a la calidad. Es mucho mejor que tengas 10 ideas que crees que pueden encajar que una que sabes que es la mejor. Imagínate que cuando se la presentas a tu jefe o a tu cliente no les gusta. Entonces céntrate en intentar encontrar tantas opciones como posibles soluciones al problema encuentres. Prohibido prohibir. No se pueden poner límites a la imaginación, ¿verdad? Pues tampoco se los pongas a la creatividad. Nada corta más que un compañero diciéndote un no rotundo o diciéndote que una idea tuya no vale. Si para crear es necesario tener imaginación, en cualquier proceso creativo es imprescindible que se nieguen las negaciones. En tercer lugar, cambia los peros por una de más. Con esta sencilla regla lograrás poner en marcha las dos anteriores claves. Fíjate que si cambias todos los peros por una de más, dejas de bloquear ideas de otra persona para sumar nuevas ideas al proceso creativo. Así que nunca te olvides de poner en marcha mi regla favorita de los brainstorming, cambiar todos los peros por una de más. Y por último, todas las ideas son igual de válidas, igual que todos los miembros que participan en la lluvia de ideas tienen que tener la misma importancia, es decir, desde el directivo hasta el becario. Todo el mundo que participa se tiene que sentir lo suficientemente confiado como para saber que la idea que va a proponer se va a tener en cuenta. Como ves, son 4 reglas que con dejarlas claras antes de empezar una lluvia de ideas te van a ayudar a que ese proceso creativo sea más creativo si cabe. Y si quieres saber mucho más sobre cómo hacer una lluvia de ideas mejor, no te olvides de descargarte la infografía que encontrarás en la descripción de este vídeo. Y nada. Excelente. Es así como pudimos ver 4 principales claves para poder hacer este brainstorming. Bueno, pues ahora estaremos hablando de la segunda técnica que te traigo para despertar esa mente creativa y es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que genera ideas creativas de una forma a través de la exploración de muchas posibles soluciones. El pensamiento divergente contrasta con el pensamiento lógico, ya que este busca principalmente una solución correcta basada en nuestros conocimientos previos y ordenados. Pero el pensamiento divergente, por otro lado, no, lo deja totalmente fluir. Este brinda soluciones un poco absurdas hasta cierto punto o bien poco viables. La idea es que dejes llevarte por tu mente. En cuanto a su implementación, es importante que tomemos en cuenta el tiempo. Este es una técnica pues realmente bastante inmediata y consiste en no dar tanta oportunidad a pensar y analizar y a resolver tanto la problemática, sino en dejarlo fluir. Y es para ello que hemos reducido este tiempo de 10 a 15 minutos. Hay que hacerlo demasiado efectivo. Es algo muy inmediato, muy espontáneo, muy práctico, muy rápido para poder resolverlo cuanto antes. El siguiente punto es la cantidad de personas. En este, claro, en este sí se pueden tener un poquito más de personas. De 10 a 15 personas es lo recomendable y de esta manera generar valiosas ideas a través de grandes y potenciales soluciones. En cuanto a la ubicación o el lugar, siempre debe ser un ambiente relajado. Recuérdate que es importante también nosotros poder estimular
un ambiente de paz, de tranquilidad, de máximo si fuera un color azul, un lugar de color azul para poder despertar tu creatividad. Puede darse de una forma presencial o virtual, porque ahora existen muchísimas plataformas que te permiten hacerlo, como esas pizarras inteligentes, esas pizarras dinámicas donde tú puedas crear, formular y plantear. En cuanto al tema, es importante que debas de conocer siempre y tener identificado el problema a resolver. Este sí se debe de dar a conocer solo al momento previo de iniciar. No lo puedes dar a conocer antes de la sesión, porque si no la gente va a empezar a crear ya ideas o formularse ideas y la idea es que sea algo espontáneo, que no sea algo tan pensado. Y para elegir la idea es importante que selecciones o bien clasifiques evaluando la factibilidad y la viabilidad. Para lograr los mejores resultados, puedes utilizar la votación y también la discusión, como lo hiciste o lo harías en el brainstorming, y se debe de cuestionar también cuán viable es esta idea. ¿Será que se puede aplicar al mercado a donde yo voy dirigido? La idea es en sí depurar cuánta idea ya después no es factible, no es viable y tampoco que sea práctica, y dejar aquellas que existen posibles en tiempo y sobre todo en presupuesto. Ahora aprenderemos otro punto, pero antes de eso solo recuerda siempre en esta técnica cuestionar, discutir y depurar. Son tres puntos relevantes que debes de recordar con el pensamiento divergente. Ahora bien, la siguiente estrategia que aprenderemos para generar esas ideas es el pensamiento PO. Esta técnica debes de analizar y preguntarte qué pasaría si... Muchas veces creo que lo hacemos, ¿no? Siempre estamos preguntándonos qué pasaría si yo hiciera esto. ¿Qué pasaría si yo eligiera lo otro? ¿Qué pasaría si yo cambiara esto por lo otro? Esta técnica básicamente lo que pretende es en 30 a 45 minutos el poder definir, analizar esa problemática. Son tiempos mucho más extensos, claro, porque en esta técnica especialmente tenemos que listar las características o supuestos de cómo todo se está haciendo. Debemos de dar esas características o supuestos de lo que hacemos o que crea una provocación negativa y claro, nuestra mente se empieza a abrir y a generar nuevas ideas. Luego, cuando hablamos de cantidad de personas, esta debe de oscilar de 4 a 8 integrantes. Para generar estas sesiones es importante que puedan ser grupos reducidos, porque como son tiempos mucho más extensos, podemos caer en una ambigüedad o también un aburrimiento para los integrantes que están creando soluciones. En base al lugar, es importante que el ambiente, en este caso, ya no sea algo relajado, algo fresh, sino que al contrario, sea un ambiente estructurado. Deben de darse todas las instrucciones muy paso a paso para no dar cavidad a la duda, para no dar cavidad a la ambigüedad y sobre todo para que esté muy claro y muy puntual cada una de las instrucciones a realizar. El tema. Es importante tener claro el problema a resolver. Es importante que nosotros conozcamos en ese mismo preciso momento qué se va a resolver. ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, y poner a andar y poner en operación nuestra mente a poder canalizar ciertas ideas funcionales para dicho problema. Y claro, las ideas, estas se van a crear asunciones básicas. No sé si has escuchado el A/B testing, pues prácticamente es esto. Tener una opción A y una opción B. Y de esta manera poder implementarla. Un ejemplo de esto podría ser, las toallas sirven para secarse. Las toallas no sirven para secarse. Y luego debes de delimitar ideas y combinar esas ideas para tener brillantes soluciones a la problemática que presentas. A continuación, veremos un pequeño video sobre cómo tener esas ideas, cómo provocar la idea a través de este pensamiento PO, a través de la técnica de la provocación.
bienvenido, bienvenida a Tener Ideas. Hoy vamos a hablar de la provocación. La provocación es una técnica que Edward de Bono describe en su obra y bueno, nos va a permitir huir de las estrecheces mentales que a veces provoca sumergirse demasiado en el tema en el que estamos trabajando. En cualquier situación que tratemos, en cualquier aspecto de nuestra vida, se producen hechos que calificamos como normales, que damos por sentado. A lo largo de nuestra vida vamos acumulando una serie de ideas preconcebidas, ¿no?, que damos por hecho y que no cuestionamos. Y lo peor de todo, que ya no sabemos verlas, están tan interiorizadas, las tenemos tan dentro, que hay un montón de cosas que ya no cuestionamos. Por ejemplo, podemos dar por sentado que los zapatos tienen suela, que los abrigos abrigan y que las medicinas curan. Para llevar a cabo nuestra técnica tendremos que identificar en el tema que nos ocupa qué hechos estamos dando por sentado. Es decir, qué hechos ya no estamos cuestionando. Una vez descubiertos los vamos a usar como provocación. Edward de Bono creó el término PO para exponerlas, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo más sencillo. Nuestro foco creativo en este caso va a ser: queremos ideas para mejorar el transporte en autobús urbano. Primero, vamos a analizar el tema, el foco que tenemos, para buscar algunas de aquellas ideas que estamos dando por sentado. Por ejemplo, damos por sentado que los autobuses siguen rutas, que hay que pagar un billete, que el conductor detendrá el vehículo en la parada señalizada, etc. El siguiente paso es tomar una de esas ideas y generar a partir de ella la provocación. Podríamos coger una, por ejemplo, y decir: Po, el conductor del autobús nos paga por subir. Veis que es una idea que aparentemente parece absurda, y si el clima de la reunión no está centrado en pensar de forma creativa, podría generar toda una discusión sobre que eso no es lógico, eso no pasaría nunca, sería un problema, en fin. Lo interesante es que estemos con una actitud creativa que nos permita desplazarnos a partir de esa provocación, ¿no? Entonces, para alcanzar las ideas que buscamos, partimos, como decimos, de esta provocación. Y tenemos que iniciar lo que el autor también, Edward de Bono, llama el movimiento, ¿no? Es decir, necesitamos una actitud que nos predisponga a desplazarnos de manera positiva y constructiva por la provocación, ¿no? Indagando y generando nuevas propuestas a partir de esta provocación aparentemente absurda, ¿no? Para explorar sin miedo, digamos, sin miedo a la incertidumbre, ¿no? Al no saber a dónde nos va a llevar. En fin, sigamos con el ejemplo. Decía la provocación, ¿qué pasaría? Decía la provocación: el conductor del autobús nos paga por subir. Y nosotros podemos empezar a pensar, ¿qué pasaría si el conductor nos pagara por subir? Por ejemplo, mucha gente haría de ir en autobús su trabajo, es decir, su único trabajo sería ir en autobús y eso les daría dinero, ¿no? De aquí podemos extraer la idea de que el autobús tuviera asientos con respaldos abatibles como bandejas y que cada autobús tuviera un servicio de internet móvil con wireless que te pudieras conectar y en el trayecto a tu trabajo ya pudieras estar avanzando cosas. Es decir, la gente no haría de ir en autobús su trabajo, sino que trabajaría en el autobús, ¿no? Sería una de las ventajas, una de estas formas de mejorar el transporte en autobús. Indagando en la provocación, podríamos pensar en que si el conductor nos pagara por subir, podríamos tener un límite de dinero por ciudadano, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que a lo largo del día solo nos pudieran pagar 100 euros por montar en autobús, ¿os lo imagináis? Bueno, incluso se podría pensar en que se pagaría más en las líneas que menos demanda tuvieran o menos afluencia, ¿no? Para fomentar que la gente subiera, ¿no? En fin, de esta idea que ha evolucionado a partir de la provocación, podemos sacar la idea de valorar la fidelidad de los viajeros y ofrecerles más baratas o rutas más habituales. También podemos extraer la idea de que los clientes asiduos a una línea pueden invertir en extras para sus autobuses, es decir, si siempre monto en este autobús me gustaría que tuviera tele para ver las noticias, fuera más cómodo, tuviera una mejor calefacción. Es más, puedo decidir como ciudadano hacer inversiones en el autobús o donativos para que se compren nuevos modelos más cómodos o mejores, ¿no?, para la línea que cojo habitualmente. De alguna manera, si cojo este autobús todos los días, es un poco mío, ¿no?, y lo quiero mejor. Al mismo tiempo se podrían iniciar campañas de de sensibilización, ¿no?, sobre el cuidado del transporte público y bueno, sobre la responsabilidad de todos en su cuidado, ¿no?
Como veis, gracias a esta técnica vamos a poder abrir nuevos caminos a la hora de buscar alternativas. Pero va a ser necesario que comencemos trabajando temas sencillos, porque el proceso de generar provocaciones y saltar a partir de ellas a nuevas ideas es algo complejo que va a necesitar de mucha práctica para que nos demos el permiso de caminar sin miedo por la incertidumbre. Bueno, pues hasta aquí este capítulo que habla de las... Me encantó dar este ejemplo porque realmente recordemos que el pensamiento PO es una provocación y siempre hay que analizar el qué pasaría si. Bueno, y ahora continuamos con otra técnica. Esta técnica es conocida como Scamper. Este método fue creado por Bob Everly y él se utilizaba principalmente para mejorar un producto, un servicio o un proceso existente, ya sea propio o incluso de la competencia. A través de este método logramos que una persona sea capaz de enfrentarse a una situación o a un problema de una forma innovadora, original y completamente diferente. Cada persona es un mundo, ¿cierto? Cada cabeza es totalmente diferente y puede dar una mejor versión o una versión mejorada con diferentes perspectivas, siempre al mismo problema. La metodología, esta técnica específicamente utiliza diferentes pasos. El primero es, de acuerdo a sus siglas, es S o S, como decir un substitute o sustituir. Ya vamos a ir avanzando un poquito en cada uno. Luego tenemos la C, que es de combine o combinar. La A es de adapt o adaptar. La M es de modify o bien modificar. La P es de put to other uses, es más que todo de brindarle nuevos usos, proponer nuevos usos. La E es de eliminate, de eliminar o minimizar. Y por último, la R es de rearrange o reordenar o invertir. Entonces, vamos a iniciar. Y el método Scamper, como bien les decía, se llama Scamper porque cada una de sus pasos tiene un proceso en las fases de ideación. Para ello, vamos a comenzar con el primero, S, de sustituir. Al momento de que analizamos para sustituir, necesitamos poder evaluar qué debemos de cambiar para lograr una serie de objetos, para lograr esa mejora. ¿Qué no podemos sustituir bajo ningún concepto? Algo que definitivamente tú no puedas sustituir. ¿Podemos sustituir la función de este empleado o la función de este elemento dentro del producto o servicio que tenemos? ¿Qué pasaría si sustituimos este proceso? O bien, si cambiamos la forma, las dimensiones, el color, los proveedores, los distribuidores, ¿se podrán sustituir? ¿Y puedes cambiar el segmento al que vas dirigido en este producto? Magnífico. Ahora vamos a pasar a la siguiente, la C de combinar. Cuando evaluamos la combinación, tenemos que preguntarnos, ¿se pueden combinar varios proyectos para unirlos? ¿Se pueden mezclar dos productos o dos servicios para brindar una mejora en ellos? ¿Se pueden combinar las ideas con las de los competidores? ¿O qué pasa si mezclo departamentos distintos de la empresa? Luego tenemos la A de adaptar. Cuando tenemos la adaptación, nos preguntaremos, ¿puedo adaptarme a otro mercado o público objetivo? ¿Puedo adaptar este formato para solucionar este conflicto? ¿Puedo adaptar alguna ley, norma o principio? ¿O qué puedo adaptar de las funciones que yo tengo como emprendedor o al momento de fabricar algún producto para otro departamento, otro trabajador o bien otra área de la empresa y de esta manera lograr el objetivo final? Luego veremos la M de modificar. Al momento de modificar, analizaremos cómo puedo modificar para mejorar este producto. ¿Puedo mejorar la experiencia del cliente modificando algún aspecto de mi producto o servicio? ¿Puedo modificar en sí una plantilla
¿Qué modifico para que este producto dure mucho más, sea más fuerte, más resistente, más veloz, más bonito? No sé, dependiendo de los beneficios que brindemos. Ahora veremos la siguiente, la P, proponer. Cuando proponemos otros usos, básicamente es importante preguntarnos, ¿puedo usar estos productos para otra campaña? ¿Qué otros productos puedo crear o para qué pueden usarse estos otros productos? ¿Puede usarse otro tipo de usuario? Proponer otras ideas. Luego tenemos la E de eliminar. Es importante que aquí analicemos y profundicemos al momento de interrogarnos, como el ¿qué pasaría si eliminamos este elemento? ¿Qué elimino para que sea mucho más pequeño, mucho más sencillo o mucho más suave? ¿Puedo eliminar alguna parte del proceso sin que se pierda la calidad? ¿Puedo eliminar los riesgos o errores? ¿Puedo reducir la plantilla sin perder competitividad? Y por último, tenemos la R de reordenar. Básicamente, al reordenar debemos de evaluar. ¿Puedo reordenar a los colaboradores entre los diferentes departamentos para mejorar el rendimiento de la empresa? ¿Puedo reordenar el calendario de eventos o de proyectos? ¿Puedo reordenar la fecha de una entrega sin causar problemas? ¿Puedo reordenar estrategias, objetivos, técnicas o herramientas? ¿Y qué pasaría si reordeno el orden de fabricación del producto? Básicamente es un proceso un poco más extenso, pero donde existe muchísimo análisis y demasiada discusión para llegar a un punto. Entonces, para ello se puede hacer de una forma analítica y esto requiere de 15 a 20 minutos, pero pudiese extenderse un poquito más de acuerdo al nivel de profundización que se tendrá en cada paso. En cuanto a las cantidades de personas, lo recomendable son de 5 a 8 integrantes. Es importante tener sesiones un poco más reducidas para lograr la función o el objetivo principal en ellas. En cuanto al lugar, es importante tener un ambiente estructurado. De esta manera, se deben de dar instrucciones claras para no dar cabida a la duda. Además, en cuanto al tema, es importante tener claro qué problema vamos a resolver. Este se puede dar a conocer en ese preciso momento para poder incentivar al facilitador, ¿verdad? El dar el primer ejemplo y de esta manera motivarles a ellos de cómo lo deben de ejecutar. Y claro, en cuanto a la idea, se deben de crear grupos estructurados y crear discusiones. De esta manera poder llegar a un tipo de debate para poder crear la mayor cantidad de ideas posibles. La siguiente herramienta que aprenderemos es llamada los 6 sombreros. Esta fue creada por Edward de Bono, creó esta técnica y esta también se le conoce como The Six Thinking Hats. Esta principalmente consiste en imaginar que tienes 6 sombreros y cada uno de diferente color. Estos están disponibles para quien los necesite usar. Y de esta manera iniciará el rol o ese juego de roles. Claro, los sombreros son totalmente imaginarios. Los 6 sombreros representan 6 maneras de pensar y deben de ser considerados como direcciones de pensamiento más que como etiquetas para el pensamiento. Es decir, los sombreros se utilizan proactivamente y no reactivamente. Cada uno de los colores y roles son: el sombrero blanco son hechos prácticos, o sea, se expresan situaciones prácticas. Es en sí la información que poseemos y debemos de tener disponible. Tenemos el sombrero rojo. Este es en temas de sentimientos y emociones. El participante expone sus emociones sin tener que justificarlos.
Luego tenemos el sombrero negro. Para identificar estos problemas, tomando en cuenta, claro, la cautela y el juicio de lo negativo. Es decir, podemos identificar posibles situaciones conflictivas que se nos den en el proceso. El amarillo. Esta utiliza la lógica positiva. Nos permite pensar por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios. El verde es en sí una de las alternativas y ve soluciones. Este estimula la creatividad. Y el azul es en sí la autoridad y responsabilidad. Con este se llegan a las conclusiones que se han ideado. Es así como cada uno de los integrantes elige un sombrero y en base a esa fórmula de sombreros o ese juego de roles se llega a una solución. Sin juzgar a nadie, se aprovechan los aportes de todos y de esta manera se hace el proceso creativo. En cuanto a su implementación, es importante que contemplemos que como esto genera mucha discusión, mucho análisis, mucho debate, es importante darles el tiempo oportuno a los equipos. Lo ideal sería dar un tiempo de 45 a 50 minutos. Luego tenemos que la cantidad de personas sería a través de 6 integrantes. Estas personas deben de constantemente idear y formular pensamiento creativo. En cuanto al lugar, es necesario tener un ambiente relajado, libre de estrés, y deben de darse instrucciones claras a cada uno de los roles. Es decir, que cada uno de los sombreros tenga muy en cuenta cuál es su rol y su principal objetivo dentro de la actividad. Además, es importante tener clara la situación a resolver. Este se da a conocer previo a la sesión, tomando en cuenta antecedentes, estadísticas, entre otros, que permitan soportar de esa manera la problemática. Y claro, es importante dar a conocer, dar esa libertad y dar a conocer la solución, pero con libertad de que cada uno también de los miembros se identifique con el sombrero que va a utilizar, porque de esta manera será efectivo todo ese proceso creativo. Otra de las estrategias para generar estas ideas son los mapas mentales. Estos mapas sirven para organizar ideas, por lo que probablemente te has encontrado con estos durante toda una vida escolar, laboral o incluso personal. Pero ¿los has sacado el verdadero provecho? ¿Sabes cómo utilizarlos? Es así como estos mapas mentales nos permiten obtener diversas ideas que pretenden realmente relacionar temas de las problemáticas que se presentan. Esta herramienta estimula la creatividad visual y a diferencia de los mapas conceptuales, los mapas mentales tienen la particularidad de no tener una jerarquía establecida, sino que eres tú quien se encarga de organizar las ideas y colocarlas tal cual tú deseas que aparezcan. Esto es otra de las estrategias que veremos, que es la estrategia del análisis PNI, conocido como positivo, negativo e interesante. Esta técnica fue creada por también Edward de Bono, especialista en creatividad, y en 1981 él estipuló esta técnica para estimular la mente, ya que consiste en imaginar algo que existe mediante la formulación de alguna hipótesis donde se pretende encontrar. Positivo es todo lo favorable, lo ventajoso, lo aceptable de la situación. Negativo es todo lo desfavorable, lo dañino o lo inaceptable. Y todo lo interesante o curioso para poder llevar a cabo esa generación de ideas.
En cuanto a su implementación, es importante que tomes en cuenta que esta técnica que lleva síntesis, análisis, juicio y argumentos requiere de mucho análisis, de mucha analítica. Y es por ello que de 20 a 35 minutos es un tiempo prudente para lograr el objetivo. La cantidad de personas que se requieren son de 4 a 6 integrantes. De esta manera, es una buena actividad también para poderla hacer de forma individual o grupal. En cuanto al lugar, debe ser un ambiente estructurado. Deben de darse instrucciones claras para no dar dudas o no dar lugar a las preguntas. Es importante tener clara la situación a resolver. Este se da a conocer previo a la sesión, tomando en cuenta antecedentes, estadísticas, entre otros. Y claro, es importante que estos se plasmen en una tabla con 3 columnas, dividiéndolas de positivo, negativo e interesante, y finalmente llegando a alguna conclusión que se tenga en específico sobre esta situación que se presenta. Bien, pues es así como este video de generaciones de ideas lo estaremos culminando para poder ver un pequeño ejemplo que les traigo a través de este video para poder conocer un poco más sobre el método Scamper y un ejemplo o varios ejemplos con cada uno de los procesos del mismo. Veámoslo.
Magnífico. Y es así como hemos terminado con estas múltiples técnicas y estrategias que te traje el día de hoy para ponerte creativo y creativa y sobre todo generar muchísimas ideas. Vamos, adelante.